Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Un saludo para todos los miembros de la iglesia ISEPMA, de parte de sus pastores Andrés Ciclotti de Merchán, mi persona Juan Carlos, junto a mi esposa Cristi de Reyes. Continuamos por este medio compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes en este tiempo cuando se hace tan necesario crecer y fortalecernos en ella, orando sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17, y seguir adelante creyendo al Señor. Pronto volveremos a nuestra congregación. Hoy domingo 18 de abril de 2021, por razones de prevención y protección, seguimos adelante desde nuestros hogares, guardándonos, aplicando las medidas de bioseguridad, pero sabiendo que el Señor va de la mano con nosotros porque Él permanece fiel. 2 Timoteo 2:13. Vivimos un tiempo inédito. No nos imaginamos hace un par de años que estaríamos viviendo así, en estas condiciones, en este tiempo. Y nos surgen interrogantes ante todo lo que acontece, porque aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios, llegamos a un momento donde queremos saber hasta cuándo será todo esto y qué va a pasar. En la Biblia encontramos que el mismo Señor Jesucristo habló a sus discípulos de este último tiempo, en un momento en el cual ellos también se plantean interrogantes, y nadie mejor que Jesús para dar respuesta a sus inquietudes. En Mateo 24, del 3 al 7, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta pregunta que le hacen los discípulos a Jesús surge porque poco antes habían entrado al templo de Jerusalén, un templo hermoso, un templo impetuoso, y los discípulos contemplaban extasiados esa estructura majestuosa. Y Jesús, al salir, los ve que estaban maravillados y les dice: ¿ven todo esto? Versículo 2: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para ellos esto sonaba imposible, porque una estructura de magníficos edificios de mármol y de oro serían demolidos de esa manera. Parecía que escuchaban incrédulos ese anuncio. Por eso hacen esa pregunta a su maestro y aprovechan para preguntar también qué señales habría de su venida y del fin del siglo, ya que Jesús les acababa de decir en el capítulo 23 que Él vendría de nuevo, que Él retornaría, que Él vendría pronto. Hermanos, esa generación, 40 años después, pudo experimentar de manera literal lo que dijo Jesús, la destrucción del templo, demostrando así el Señor que así como ellos iban a vivir pronto la destrucción de ese impetuoso templo como exacto cumplimiento de la palabra, se iba a cumplir también de manera exacta su segunda venida y por consiguiente el fin de los tiempos. Que habría señales antes de que todo esto acontezca. Y por eso le decía a sus discípulos, y nos lo dice hoy a nosotros, la iglesia, que hoy somos la extensión de esos discípulos: no nos dejemos engañar. Vendrán muchos en su nombre, y es que han venido muchos en su nombre. Por allí se acaban de encender las alarmas por un judío que acaban de coronar como Mesías. Pero es que, hermanos, gloria a Dios, cumplimiento de todo lo que dijo Jesús a sus discípulos en el monte de los olivos, que vendrían falsos Cristos, y esto es parte de esas señales del retorno de Cristo por su iglesia. A la fecha se llevan a cabo 51 enfrentamientos y conflictos bélicos y armados entre naciones de todo el mundo. Decenas de millones de muertes ha provocado estas guerras en estos últimos 2 siglos.
Y a veces nos llenamos de temor, nos turbamos. Y el Señor dijo, no se turben, no nos turbemos cuando veamos la noticia, cuando vemos lo que sucede alrededor, porque Jesús lo dijo a la iglesia. Se lo dijo a los discípulos en el Monte de los Olivos. Es necesario que todo esto acontezca. Entonces, cuando veamos todo esto que está sucediendo en este momento a nuestro alrededor, recordemos lo que Jesús dijo en el versículo 6 a sus discípulos, a la iglesia. Es necesario que todo esto acontezca. Conflictos entre naciones, competencia entre gobiernos y entre reinos por economías que están por el piso, economías que han sido derribadas por situaciones como la pandemia del COVID, la pandemia actual, la peste, esas pestes que ocurrirían, que el mismo Señor anunció en ese episodio que vendrían pestes y vendría hambre. El COVID-19 está escrito. Lo anunció Jesús cuando dijo que sería señal de su retorno las pestes y el hambre. Nuestra redención está cerca. Sí, hermanos, esta peste que atraviesa la humanidad es lo que el mismo Señor anunció que ocurriría como señal antes de su retorno. Se está desencadenando un declive económico mundial. Pérdidas y ruina en negocio, comercio y empresa que está desencadenando y multiplicando el hambre que está acosando a muchas regiones del mundo. Todo esto lo anunció Jesús a su iglesia en el Monte de los Olivos. Y la humanidad buscando respuesta en quién la produjo, en cómo se solucionará, en quién está produciendo todo esto, que si el nuevo orden mundial. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús lo anunció hace más de 2000 años a nosotros, la iglesia. Pero también nos dijo, aparte de ese anuncio en el versículo 13, perseveren hasta el fin. Perseveren hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Versículo 44, prepárense. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Hermanos, perseveremos. Hermanos, preparémonos. No nos enfrasquemos ni en fecha, ni en hora, ni en día de su venida, porque no lo sabemos. Pero lo que sí debemos estar convencidos es que así como Él anunció a aquella generación que ese templo sería destruido y fue destruido aunque parecía imposible, así también vendrá, aunque a muchos les parezca imposible y trillado el tema de su venida. En el versículo 45 del mismo libro de Mateo, el Señor nos llama fieles y prudentes. Somos fieles y prudentes si aguardamos su venida. Versículo 46, bienaventurados somos llamados todos aquellos siervos que seamos encontrados haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No nos turbemos, perseveremos. Preparémonos, porque el Señor vendrá pronto. Las señales están dadas. Lo que vivimos y lo que se puede ver a nuestro alrededor es parte de lo que Él habló a sus discípulos por esas interrogantes que ellos se planteaban allí en el Monte de los Olivos. Está sucediendo hoy, es la señal de que pronto viene por nosotros. Señor, gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu amor y misericordia. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a prepararnos cada día, Señor, porque tú vendrás, amado Dios. Queremos, Señor, ser fieles y prudentes, ser bienaventurados, Señor, porque tú nos encontrarás haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Y abrimos nuestras manos a ti, Señor, creyendo y esperándote pronto, Señor. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Te amamos, Señor Jesús, y te esperamos. Amén y amén. Días son estos de Elías, que declaran palabra de Dios.
y días también demos es tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama,